Este sí, bueno. No hay cómo crear un poco de expectación con esto de la informática y si se abre o si no. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación, a la asociación, Natalia, Fernando, a gente que ha facilitado pues, que podamos estar aquí. Disculpad a mi compañera María José Boatas, que por un problema familiar grave no ha podido estar, que bueno, le tocaba a ella también estar aquí en la mesa. Entonces, voy a tratar de exponer, pues bueno, una vez ir al final siempre supone pues, el riesgo de repetir cosas o mi presentación por esto la he orientado muy en lo subjetivo, en una presentación cualitativa de nuestra experiencia en una unidad específica. Sin duda veréis o habrá cierta resonancia a planteamientos que a lo largo del día se han hecho. Esto también nos tranquiliza a nosotros, que no son ocurrencias, sino, bueno, pues hemos ido tomando de aquí y de allá, de experiencias previas de fuera de nuestro país casi siempre, porque fuimos la primera unidad específica que se montó orientada a trabajar con personas con trastorno de personalidad. Y bueno, pues eso, os voy a intentar resumir el trabajo, la orientación de la unidad, específicamente los cuidados de enfermería, porque yo soy enfermero, especialista en salud mental, y el sostén, el soporte de este planteamiento de una unidad que conlleva hospitalización, pues recae sobre un equipo de enfermería pues, bien conformado. Bueno, quizá una frase que bueno, pues también nos resuena a cosas que nos dicen que atendemos a personas que no siempre se sienten bien atendidas o que caemos en riesgos también de pues, sentirnos nosotros demasiado atraídos por los casos o implicarnos, bueno, lo que hemos seguido escuchando de transferencia y contratransferencia a lo largo del día. Bueno, esto va a ser pues el repaso rápido y luego pues daremos paso a preguntas o bueno, una presentación casi a demanda, que casi es lo más útil muchas veces cuando hablamos de términos tan prácticos como quiero hacerlo. La unidad que se puso en marcha ya hace pues, más de 12, 13 años se inserta en la red de salud mental pública de Aragón, es de referencia para toda la comunidad autónoma de Aragón, aunque en un principio por el Fondo de Cohesión atendimos a personas de fuera de la comunidad, de muy lejos. Eso bueno, pues lo limitamos prácticamente a los pocos meses, al año, porque era muy problemático hacer un seguimiento adecuado familiar del caso. Entonces, bueno, tratamos y no voy a poder mentir y contar cosas que no son, porque hay compañeros que han pasado por allí, por la unidad, la conocen bien, y entonces, bueno, pues me podría sacar los colores. Entonces, bueno, quizá uno en el debe de nuestra unidad es que no estemos totalmente o trabajando en red como debiéramos. Siempre que se pone en marcha un dispositivo, muchas veces caemos o está el riesgo frecuente de situarlo entre cuatro paredes y trabajar muy bien dentro, pero no relacionarnos adecuadamente. Cuando asistimos y vemos a lo largo de la jornada que estamos atendiendo a personas con una sintomatología tan variable, grupos tan heterogéneos, no podemos plantear un recurso pues muy encorsetado, muy hermético. Entonces, como ahora mismo nos presentaba en la experiencia de Eduardo de Bilbao, hay que trabajar, hay que dedicarse a trabajar en red, hay que colaborar con otros dispositivos y otros niveles. Bueno, eso en el debe. El planteamiento nuestro, ponemos este dibujo porque, bueno, pues se nos ocurrió y da un poco de idea de cuál es el proceso terapéutico que seguimos. Es atender, por un lado, en un proceso muy dinámico, atender al paciente y también a su núcleo de convivencia. Llamamos así, pues, generalmente a la familia,
pero también pues a las personas cercanas, a personas referentes del entorno próximo de la persona. Trabajamos una fase previa de entrada y luego una fase, porque consideramos esa fase previa muy importante, una fase de hospitalización y una fase siguiente de seguimiento del caso, seguimiento ambulatorio. La entrada está regulada por una lista de espera a la demanda, previa derivación de profesionales clínicos, psicólogos, psiquiatra, de distintos niveles asistenciales. Hay una demanda y una entrada por esa lista de espera. Consideramos que la hospitalización en nuestro recurso no es tanto una respuesta rápida a sintomatología, a un estado puntual del paciente, de la persona, sino una forma de conocer el caso bien, de empezar a trabajarlo de una manera intensiva y de vivir pues bueno, ahí en la unidad con el paciente y convivir también en algunos momentos clave con el núcleo de convivencia, con la familia. Por lo tanto, no es una hospitalización, vamos, podríamos tener, ojalá, un chalet bien situado, pero estamos en un hospital. Pero esto es circunstancial, porque el planteamiento no es tanto una hospitalización ya digo, por la sintomatología, que eso lo reservamos a las unidades habituales de agudos si hay sintomatología aguda, que la nuestra va a ser, pues eso, una forma de comenzar una orientación terapéutica. Y posteriormente, esa hospitalización de media dura unos 2 meses. Igual estoy adelantando cosas que luego saldrán ahí, pero bueno. Y posteriormente hay un seguimiento ambulatorio tanto al paciente como a su familia, a su núcleo de convivencia, a lo largo de, bueno, pues una media de 2 años o lo que consideremos suficientes. Y a veces ahí sí que se inserta el trabajo en red con centro de día o recursos más en la órbita de la rehabilitación o con la unidad de salud mental de referencia del paciente u otros recursos. Dudas que pueden surgir con nuestro planteamiento. Siempre ha surgido la duda de ir a por unidades específicas en torno a un grupo patológico. Yo creo que las unidades específicas a veces vienen a cubrir defectos de la red y ponemos parches allá donde no llega la red o debería llegar. Pero se justifican estas unidades y dan una respuesta adecuada si son colaborativas con otros niveles asistenciales, si trabajan en la formación de otros profesionales, nosotros eso lo cumplimos sobradamente, o si tienen unos programas de investigación también importantes. Ahí nos quedamos también, hay que hacer autocrítica. Entonces, nuestra experiencia justifica o justificaríamos, aparte de mantener nuestro trabajo ahí, estamos muy a gusto, sí que los resultados y el trabajo de más de una década sí que justificaría esta presencia, pero no tanto como una unidad muy encorsetada, ahora veremos, porque hay que darle más flexibilidad de lo que tenemos o de lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Últimamente albergamos también la unidad de conducta alimentaria. Administrativamente se decidió fusionar estas 2 unidades que funcionaban con adultos y separadamente en 2 hospitales. Se decidió, ya os digo, por un tema administrativo de reubicar recursos, que pasase a convivir con nosotros. En lugar de hacer espacios separados, que parece que era el primer objetivo, decidimos hacer un programa conjunto y llevamos ya 3-4 años con esta experiencia y ya os digo que está funcionando bien. El mismo equipo da respuesta a personas con trastorno de personalidad y también a personas con el síntoma principal de lo alimentario. Si queréis, luego en las preguntas podemos comentar alguna cosa de esta experiencia. Hospitalización. Si es en este formato, para trabajar con casos graves, para orientar los casos, para regular mucho de la sintomatología y del funcionamiento del paciente, es tremendamente útil. Porque como paso previo a todas las terapias que hemos ido viendo, escuchando, a mí me parece que hay que regular
todos los síntomas que a veces impiden el comienzo adecuado de una buena psicoterapia, individual, grupal, en el formato que queramos. Nuestros usuarios son pacientes graves, con años de evolución, con muy baja funcionalidad, con rupturas biográficas en su formación, en el empleo, en sus relaciones interpersonales, con una gran afectación del entorno y con ese fenómeno de puerta giratoria que lo aplicábamos a otros pacientes, lo estamos viendo con pacientes en este grupo patológico. Puerta giratoria y no solo en los recursos de hospitalización breve, sino en diversos recursos, incluso en atención primaria, en atención de urgencias extrahospitalaria. Marc comentaba el gasto asociado y, bueno, pues además del gasto personal y del entorno de sufrimiento de la persona, el gasto económico que conlleva de poner estos parches terapéuticos que no solucionan, habitualmente no solucionan mucho. Nuestro planteamiento también, como habéis visto, no es una entrada clínica, quien está peor entra antes o quien está estable, sino de esa lista de espera. Esto que en un principio pues es un mal de los recursos, que haya lista de espera. En este caso le damos la vuelta y lo transformamos en algo positivo. Es decir, vamos a ir trabajando a lo largo de entrevistas en el cual hablamos con el paciente y con su familia, vamos a ir transformando esta espera en un compromiso, en un deseo del paciente de tratarse allí en esta unidad que va a conocer previamente a su entrada. Con lo cual, no precisa mucha firma de compromiso, de consentimiento, porque conoce y acepta las reglas del juego de esta unidad. Bueno, así resumiendo, no seguimos un solo modelo, sino que intentamos ser una unidad dinámica con continuo diálogo entre los profesionales que allí estamos y no aplicar un solo modelo, porque ninguno de los que estamos allí trabajando lo tenemos. El equipo es multidisciplinar y con un funcionamiento bastante horizontal. Las decisiones intentan ser consensuadas y con esa cohesión y comunicación. Tenemos reunión de casos diaria y en la cual se expone los casos, y un paciente puede ser dado de alta por la opinión de su psiquiatra, de su psicólogo, pero también puede ser no dado de alta porque enfermería o su enfermera referente dice que pues todavía y argumenta que no está preparado. Entonces, a la hora de hacer la planificación individual, la orientación del caso, la participación de todos nosotros, todo cuenta, desde luego. Nos basamos en conocer bien el caso, porque lo que vemos de manera retrospectiva cuando trabajamos con los pacientes, ya digo, de amplio recorrido, de un montón de pasos por diversos dispositivos, por diversos terapeutas, muchas veces vemos que han sido conocimientos parciales. Bueno, siempre va a ser parcial, pero cuanto más conozcamos el paciente, su entorno directo, mejor podremos orientar ese caso. Para reforzar este conocimiento, también hacemos una visita, conocemos el domicilio del paciente, hacemos una entrevista ahí con la familia, cambiamos el entorno donde vamos a hacer una larga entrevista con la familia. Esto trabaja, por un lado, el conocimiento del caso. Desde luego, quienes visitéis domicilios veréis la información que te da el lugar donde vive una persona. En personas con trastorno de personalidad, igual. Hemos visto, podemos hacer subtipos también en la forma de vida o en la forma de organización de la vivienda. Que hemos visto, asistimos a mini apartamentos dentro de la vivienda donde se aísla el paciente. Bueno, habría mucho que hablar solo de esta intervención, que es la visita al domicilio. Por otro lado, también contamos con que esta visita te permite trabajar en la alianza terapéutica con la familia. No es lo mismo recibirlos en tu despacho, en
un entorno hospitalario que hacer la misma entrevista pues, en su casa, en el sofá, donde ellos viven. Desde luego varía muchísimo y supone un paso en esta alianza terapéutica. Intentamos también, bueno, puede parecer que la hospitalización desarraiga a la persona temporalmente de su entorno, pero intentamos paliar esto con salidas frecuentes, salidas que no son permisos para descansar de nosotros ni nosotros de ellos, sino con un objetivo, con una planificación que nosotros colaboramos en ella y para conseguir unos objetivos que luego se van trabajando con el paciente y la familia. Con lo cual, incluso, bueno, pues también nos adaptamos o flexibilizamos la hospitalización si la persona está en periodo de formación, asiste a clases, si va a entrevistas de trabajo, si tiene que ir, bueno, pues todo que sea funcionamiento o que se acerque a la normalidad lo respetamos y favorecemos con el paciente. Y en el seguimiento, sobre todo, una vez ha pasado la fase de hospitalización, sí que intentamos también darle toda la flexibilidad posible. Utilizamos el recurso del teléfono, no tanto como bueno, pues, el contenido o lo que se vaya a trabajar ahí en esa consulta telefónica, sino como una respuesta rápida. Ante situaciones de crisis, nosotros planteamos una respuesta rápida de alguien que va a coger el teléfono o que le va a dar una cita al día siguiente y que conoce el caso. Ya os he dicho que trabajamos de una manera en equipo muy horizontal y con reuniones frecuentes diarias de caso, con lo cual, salvo periodos de verano, de sustitución o otras circunstancias, todos conocemos bastante bien el caso, con lo cual la persona también nos conoce a nosotros y eso facilita esta vehiculización de las crisis a través del teléfono o a través de la cita rápida. Esta respuesta rápida conlleva muchos beneficios, evita llamadas a urgencias, acudir a urgencias de hospital, evita sobremedicación y otra sintomatología autolesiva y de este tipo. Trabajamos también con la responsabilización del paciente en todo momento. El malestar, el sufrimiento, es lo que trae el paciente y es lo que él tiene que trabajar. Eso lo recordamos, es una especie de mantra en nosotros que hace sostener un poco los planteamientos de este modelo. Porque muchas veces se nos deposita como unidad específica quizá altas expectativas de no nos quedaba ya no nos queda otra opción que venir aquí, es lo último, si esto falla. Bueno, estas altas expectativas hay que regularlas y hay que pasarlas en todo momento al paciente. Bueno, esta es tu oportunidad o esto es trabajar con esta responsabilización de su terapia o de las decisiones que él está tomando en todo momento. La hospitalización también permite una valoración detenida en lo biológico. Bueno, pues aprovechamos que estamos en el hospital y los recursos que tiene para hacer alguna analítica, algunas valoraciones con escalas o pruebas proyectivas, depende de la orientación también, podemos detenernos y, ya digo, todo esto redunda en un mayor conocimiento del caso. Lo que nos permite también cierta perspectiva al paciente, el separarse de su vida habitual, el tener esa distancia que le permita también, bueno, plantear las cosas de manera diferente. Los casos cuando los conocemos, cuando nos llega, están en una vorágine muchas veces de violencia, de reproches, de difícil convivencia, unas dinámicas familiares complicadas y todo esto enturbia de una manera tremenda cualquier iniciativa terapéutica. Si tomamos unos y otros, el núcleo familiar y también por otro lado el paciente, cierta distancia, esto permite empezar a trabajar de otra manera, con esta perspectiva también. En la hospitalización, ahora lo vamos a ver, con que utilizamos, pues permite una vida
digamos, entre comillas, normalizada en un encuadre de horarios, de actividades, de convivencia con el otro, de respeto a los demás. Y, bueno, nos posibilita sobre todo eso, hacer una orientación, un planteamiento individualizado de cada caso. El grupo, la convivencia también es muy importante y habría para hablar también durante mucho tiempo, pero nos es muy útil. Ya os he dicho, muchas veces asistimos en los domicilios a fenómenos de aislamiento, de esta ruptura biográfica, de ese deshacer lazos que el paciente tenía o los mínimos que tenía con familia, con amigos, con pareja, con instituciones educativas, etcétera. Esto hay que ayudar a recomponerlo. Y una manera es, bueno, pues insertarlo en una convivencia con los demás, el que en un grupo que va a regular mucho del funcionamiento patológico, de la sintomatología tan aparatosa que muchas veces presentan, este grupo con soporte va a regular esta sintomatología, este funcionamiento. Y otro objetivo también de las actividades es llenar ese vacío o esa sublimación que muchas veces no existe del malestar. Con frecuencia los pacientes acuden sin ninguna afición, ningún interés por las cosas, y aquí proponemos, además de lo estrictamente terapéutico, las terapias de grupo individuales, proponemos un día muy activo para los pacientes y para nosotros. Con esto es con lo que tenemos que jugar habitualmente, con síntomas como la ansiedad, que está ahí, con problemas de la identidad, asuntos que ya han sido tratados a lo largo del día, con la impulsividad también frecuente, con la ausencia de intereses, como os decía. Con todo esto, planteamos lo terapéutico, psicoterapia grupal en dos formatos: el grupo durante el periodo de hospitalización, como un grupo orientado, abierto, muy flexible en sus planteamientos y orientado al manejo de la convivencia y de la sintomatología que tiene que ver con uno y también con el otro. Ese formato luego lo transformaremos en el seguimiento ambulatorio a un grupo con mayor estructura, encuadre, en formato con una coordinación, un encuadre, una tarea, un formato de grupo operativo que a lo largo de un año va trabajando con un grupo determinado de estos pacientes en lo ambulatorio. El manejo del grupo es algo que es básico en este programa. Vamos a estar siempre trabajando en lo grupal, salvo pequeñas intervenciones del terapeuta en psicoterapia individual, de la enfermera referente del caso para trabajar asuntos determinados, de los cuidados. Es decir, casi todo, las dinámicas terapéuticas, ocupacionales, lúdicas, está en lo grupal, porque es uno de los objetivos, el sostener también a la persona con sus síntomas en el grupo. En cuanto específicamente en la enfermería, trabajamos habitualmente con el proceso de enfermería, asignamos una enfermera referente y tenemos que ir orientados con el resto, de una manera coherente con el plan individualizado que tiene cada paciente. Sobre todo aquí, como decía, enfermería tiene que dar soporte a horarios y rutinas, a los autocuidados, a la convivencia, a todas estas estrategias ante la situación conflictiva. Es fácil imaginar que tenemos 8 plazas para convivir a lo largo de 8 meses a personas que tienen realmente dificultades, cada una por separado, en la convivencia, en la relación con los otros. Convivir todos juntos en un espacio pequeño que tenemos allí, aparece el conflicto con frecuencia, y es más, tiene que aparecer y lo tenemos que trabajar como tal. El ocio es o la satisfacción con actividades lúdicas, no tanto
ocupar espacios muertos o tiempos, sino con este objetivo que hablábamos antes, de encontrar cierto interés o esa defensa de sublimación con otras cosas, que no sea dañarse, que no sea... ¿vale? Trabajar con la iniciativa, como ya os he dicho, con la responsabilización y también con la reflexión, con el conocimiento personal. Importante que tenemos que nos planteamos la relación terapéutica. Tenemos que trabajar desde el primer momento esa relación, no ponernos a juzgar. También todos que trabajáis en instituciones, las instituciones tienen ciertos peligros y ciertas derivas por los equipos, por la población que asistimos, que atendemos. Y aquí, bueno, pues ya os digo, la evolución es muy dinámica del equipo, de los planteamientos, y encontramos derivas muchas veces que ante los síntomas o ante el malestar queremos poner muchas normas. Hay parte del equipo que quiere ser muy normativa. Otros opinamos de manera diferente. Los pacientes habitualmente han pasado por instituciones muy normativas y han fracasado en ello. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Y de otra manera es con constancia. Más constancia que firmeza. Yo creo que nos tenemos que armar de paciencia y llevar una línea muy coherente, no dar fisuras o no entrar en contradicciones o en lo que vemos en la familia, esos dobles mensajes o esa contradicción entre los progenitores o entre uno mismo, sino tener una línea de acción y mantenerla y ser ahí firme, paciente, constante, con un modelo, ya lo hemos escuchado también, pero la autoridad, la norma, o se nos transforma en resistencia, y ya podemos imaginar qué tipo de resistencias, o en pasividad, ¿vale? Pones la norma y, bueno, pues lo asumo, pero ahí me quedo. La resistencia pasiva. Debemos poner un entorno, unos límites claros. Evidentemente tiene que haber normas, pero tienen que ser muy pocas y soportarla nosotros, el equipo. Pues la agresión al otro tiene que ser una línea roja, que es lenguaje muy político y de estos tiempos, pero insistir en esto. Muchas veces las instituciones derivan ante la dificultad de manejar de un otro muy difícil, muy complejo, que nos pone en cuestión muchas veces, ya lo hemos visto. Ponemos como defensa institucional las normas, muchas normas, esto no se puede hacer, esto. Cuantas más normas ponemos, más se rompen, más catastrófico es. Incluso a veces nos encontramos a los pacientes poniendo sus propias normas o intentando una institución también más normativa, lo que, bueno, nos ocasiona cierto caos. Tenemos que reconducir la demanda suele ser muy constante del paciente, la demanda suele ser impulsiva y hay que canalizarla, hay que encontrar esos, y a lo largo de la semana tenemos huecos tanto en lo individual como en lo grupal para atender y dar salida a esa demanda. Vamos a acelerar y seguimos con enfermería y yo hablaría del cuidado de la salud. El cuidado del cuerpo puede ser un elemento intermedio que nos haga trabajar esa relación terapéutica y nos permita luego muchos más avances, muchas más cosas tanto a la enfermera de cada caso como al resto del equipo. Puede ser una buena puerta de entrada. Hay que reforzar aspectos positivos, hay que no poner el foco en lo más llamativo y encontrar otras maneras. Ante la autolesión, pues que haya espacio para la palabra. Y ahí sí que tenemos... bueno, vamos a acelerar. Ahí sí que tenemos otros espacios que nos parecen a nosotros importantes y que en este dinamismo de esta unidad, ante personas con tanta variabilidad en su presentación sintomatológica, en su padecimiento, en su forma de vida, tenemos que encontrar diversas propuestas que no tienen que ser
demasiado estructuradas o para todos igual. Aquí intentamos trabajar con terapias individuales, grupales, con el psicodrama, con el teatro, talleres de educación, del cuidado del cuerpo, de la salud, psicofarmacología, también habría que hablar, pero recomponer tratamientos farmacológicos que vienen totalmente desmesurados y bueno, podríamos hablar tiempo sobre esto. Propuestas que hacemos nosotros, como pueden ser con la danza, con el tai chi, teatro. Eduardo, nombrabas el trabajo con el baile, con la expresión. Nosotros tuvimos durante año y medio un taller de improvisación que lo llevaba una actriz y directora teatral. En trabajar con improvisación ha sido de las cosas que más resultados positivos nos ha dado. El trabajar con alguien, la expresión con el cuerpo, la relación con el otro, el hacer como sí, el interpretar otros papeles, el ver a otros interpretando, es un fenómeno. Y en este formato de improvisación, no hay normas, la única norma es no se puede decir que no y hay que participar. Y otros elementos de trabajo grupal, de expresión escrita, en diario personal, en la carpeta o en otros talleres, y otros en formato grupal, de asamblea, salida lúdica organizada por los pacientes. También pasamos la responsabilidad de organizar a ellos todo tipo de actividades. Alguien tiene cierto valor en algo que él diga, pues eso lo tenemos que aprovechar y él se responsabiliza de organizar un taller, pues yo qué sé, de música moderna, de plantas, de cultivo de lo que sea. Lo organizan los pacientes y él se responsabiliza de llevarlo a cabo, con lo cual trabajamos también los intereses. Bueno, en fin, que vamos a dejar espacio, os agradezco aguantar aquí hasta el final, vamos a dejar espacio para las preguntas, que yo creo que es más interesante que seguir aquí acelerado. Gracias. Hola. Bueno, después de escuchar aquí, quien tenga alguna pregunta, duda, quiera aportar algo. A ver. ¿Hay alguna idea de sacar esa unidad de hospitalización del hospital y hacerlo más a nivel comunitario, en una casa, en un chalet, en otro tipo de... Pues ahora que temporalmente tengo que estar en la gestión y tenemos problemas, ya que ahí esto lo tenemos en funcionamiento, tenemos problemas más acuciantes, pero sí que te digo que cuando nosotros, por interés del jefe de servicio, de Vicente Rubio, en trabajar, y bueno, los que un poco seguimos a ciegas sus intereses, o ya hace más de estos años que se abrió la unidad, sí que barajamos en un principio, incluso pues contamos con la colaboración de una asociación de familiares y usuarios que se puso en marcha a raíz de grupos que hacíamos de trabajar con la familia. Incluso barajamos fondos europeos, fondos para la minería allí en Aragón, que se estaba... De tener la unidad allá donde pudiese estar un sitio para residir, un sitio agradable. Podría estar perfectamente... A ver, no es un formato de comunidad terapéutica al uso, sino sí que tenemos que estar cerca de la ciudad o de donde vive el paciente, pero ya os digo, también trabajamos con gente que viene de entornos de núcleos. Nos desplazamos a hacer domicilios a Huesca, Teruel, a más de 200 kilómetros, en núcleos muy reducidos, de 100 personas, de pueblos y demás. Y bueno, allí es otra realidad, pero... que yo creo que no es un recurso... Lo importante es la forma de trabajar y el equipo. Las paredes, el centro... Bueno, no es tan importante. Sí, es frecuente que vuelvan a ingresar en esa unidad de hospitalización. Pues... es infrecuente.
Es más, lo procuramos evitar. Como ya os he dicho, el planteamiento no es una respuesta de ingreso a una situación crítica del paciente, sino que es una forma de conocer a la persona. Si a esta persona ya la conocemos, bueno, pues podemos obviar ese. Sí que trabajamos unas pocas plazas, menos de las que deberíamos tener, en formato de hospital de día. ¿Vale? Un formato flexible que nos sirva para esos momentos de crisis y que no pues lleve al paciente a volver a unidades de agudos donde no me conocen bien, hay otra vez, bueno, un funcionamiento que no acaba. El tener más posibilidades en este formato de hospital de día nos daría mejor respuesta a estas situaciones de crisis que aparecen, vuelven a aparecer, por supuesto. Sí que eso, trabajamos este formato no muy estructurado, sino a determinadas actividades, por ejemplo, pues aparte de la mañana o que incluya el grupo también. Bueno, lo hacemos un poco a medida, pero ya digo, para menos personas de las que deberíamos tener. ¿El ratio de profesionales que hay por paciente? Pues, a ver si no me equivoco, tenemos 8 camas de hospitalización, atención ambulatoria para los que han pasado el programa de hospitalización, pero también para toda la demanda que nos llega de adultos de problemas de la conducta alimentaria. Un formato de hospital de día, ya digo, pues para 10 personas más o menos, pero se lo come, entre comillas, la conducta alimentaria, nunca mejor dicho, por el asunto de las comidas, y aunque esto lo tratamos de otra manera también, o intentamos darle otro enfoque, pero bueno, para todo este volumen no nos podemos quejar porque tenemos pues una enfermera y un auxiliar por turno al menos, aunque a veces se refuerza con la supervisora en la mañana, en lo que es la hospitalización. Una enfermera que está dedicada y un auxiliar a ese programa de hospital de día, 3 psiquiatras, 2 psicólogas, 2 enfermeros que estamos, enfermero en lo ambulatorio y una trabajadora social. Eso es... no sé si está a nivel sueco o... Bueno, a nivel ambulatorio, eso estaba en el DEBE, el que trabajemos más en conjunto. Lo que ocurre es que aquí, como ha señalado, pues estamos bien de profesionales o podemos dar una respuesta adecuada. No sé si es para tirar cohetes o es para decir, bueno, eso es lo que debe ser. Podemos ver a una persona, por ejemplo, pues una vez a la semana, durante un tiempo, ¿vale? Porque consideramos que está indicado, que va a ser beneficioso. Trabajar de esta manera en colaboración con una unidad de salud mental que lo puede ver una vez cada 3 meses, pues es complejo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues recae mucha o buena parte del seguimiento ambulatorio recae en nosotros. Imagino que con el tiempo hasta que entremos en proceso de saturación también. Pero bueno, sí que ahí, bueno, de momento podemos dar una respuesta adecuada. O sea, estamos profesionales suficientes. Si quien, como Marc, Jordi, hacen números de esto, que lo hacen muy bien, yo creo que es coste-efectividad sale ganando el Gobierno de Aragón con esta unidad, desde luego. Porque sí que con el programa, si trabajamos esta relación terapéutica, disminuyen drásticamente las autolesiones, las llamadas a urgencias. Es raro que un paciente no nos llame y llame al 061. Es rarísimo. Con lo cual, nosotros salimos mucho más barato que desplazar una UBI móvil medicalizada a veces con la policía, porque si en la llamada que está gritando y rompe cosas... Bueno, todo esto ya lo sabemos, es el día a día
no muchos pacientes, pero sí con esta grave repercusión. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estamos por terminar esta mesa y las jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Han quedado vivos, ¿no? Digamos, hemos tenido una mortandad relativa, ¿no? Lo cual en todo estudio de seguimiento ya se sabe que se produce, ¿no? Decirles a todos que los que no se han afiliado a la... Yo tengo que hacer marketing, ¿no? Los que no se han afiliado a la CN que lo hagan, que es de interés, que hay un futuro por delante, que hay la posibilidad de organizar más sesiones de formación, que es nuestro interés. Tenemos mucho interés en el próximo periodo fomentar la formación, los programas de formación. Después vamos a tener una asamblea y probablemente esa es una de las tomas de decisiones que vamos a tomar y lo vamos a hacer de forma más rigurosa en este año siguiente, ¿no? Porque hay muchas tareas aún que resolver en nuestra comunidad, ¿no? Eso a los compañeros de otras comunidades agradecerles, bueno, todo lo que han puesto en el asador, ¿no? Que realmente ha sido... La ACN también se preocupa no solamente por transmitir experiencias reales y que estén vinculadas a los servicios públicos, sino también que durante la jornada hay un clima de convivencia, ¿no? Y un clima de intercambio, ¿no? Que es una parte de los valores, ¿no? También que nos preocupa como profesionales, ¿no? Yo creo que hemos tenido oportunidad de vivir en los encuentros de café y de coffee, digamos, recuperar ese aspecto de hablar entre nosotros, ¿no? Porque en los servicios tampoco hablamos entre nosotros, ¿no? Si son cosas que están pasando, que están sucediendo y que realmente nos están afectando más de lo que creemos, ¿no? No solamente los pacientes tienen carencia de espacios para poder hablar, es que nosotros tampoco estamos teniendo espacios para poder hablar. Por eso decía, como decía Foucault, en la disciplina estamos todos metidos. Por eso las cadenas no solamente para el loco, sino realmente la profesión, el saber psiquiátrico, también se tiene que liberar de esas cadenas. Muchas gracias a todos y con estas palabras nos vamos a otra tarea, ¿no? Muchas gracias.